Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, hola para todos. Estamos acá en la segunda clase, ¿sí? Hoy el tema que vamos a abarcar, seguimos dentro del área de las bellas artes, pero nuestro tema hoy va a ser la arquitectura. Eh, Segunda disciplina de estas bellas artes que habíamos quedado, ¿sí? Que eran la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, la danza y la declamación, la poesía, la literatura, ¿sí? Y ubicamos en segundo lugar a la arquitectura porque nos queda cómodo, pero también porque es de la segunda actividad de la que tenemos registro histórico, ¿sí? Nuestros antropólogos del 1700 y 1800 hicieron el relevamiento histórico y que dejaron en claro, algunos historiadores lo dicen, que fue la segunda actividad artística en aparecer, pero en realidad no sabemos si fue la segunda o la tercera o si apareció primero la pintura o no, sino que dentro de las más antiguas, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior, la más antigua de todas es la escultura, la más antigua de la que tenemos registro. La segunda más antigua de la que tenemos registro es la arquitectura, ¿sí? Y en esto nosotros nos vamos a detener un poquito, ¿por qué? Porque hay una especie de discordia entre qué apareció primero, si la arquitectura o la pintura. Con la pintura, que es nuestra tercera clase, hay un dilema bastante complicado, que es que siempre que se pintó en exteriores, los cambios climáticos hicieron estragos y no dejaron ningún registro. Y como los registros tenemos de arquitectura por ser duradera, ubicamos como segunda la arquitectura. La hice un poco larga, pero bueno, no me gusta a mí esa cosa determinante de que es la segunda porque sí o porque es lo que primero. No tenemos la máquina del tiempo para ir a verificarlo, así que la vamos a estudiar como segunda. Dentro de la arquitectura, lo que nosotros vamos a hablar básicamente es de la arquitectura monumental o a lo que algunos llaman arquitectura ceremonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como bien sabemos la arquitectura son métodos de construcción que tienen como eje la contención del humano, el refugio, pero también pueden funcionar como monumento, homenaje, sin la necesidad de que contenga a nadie. Esa es la arquitectura que nosotros vamos a tratar de abarcar. ¿Por qué? Porque en el principio de los tiempos que se desarrolló arquitectura, no se desarrolló con el fin de ser un refugio. Los refugios solían ser, como bien sabemos, como hemos estudiado en historia, ¿no? Eh, las chozas, ¿sí? Solían ser de enramados o quizá de madera y todos materiales perecederos, ¿sí? Entonces, la primera arquitectura monumental aparece cuando el hombre deja su carácter nómade, cuando empiezan a asentarse, ¿sí? En el neolítico, con la agricultura y el pastoreo, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente entre el 12.000 y el 10.000 a.C., ¿sí? En bastantes años, donde tenemos ya un hombre evolucionado que ya, como bien sabemos, ya tenía escultura y ya tenía utensilios, tenía artesanías, ¿sí? Tenía un montón de avances tecnológicos, pero lo que va a aparecer es un pequeño misterio que tiene un montón de interpretaciones, pero que nosotros vamos a entender, sobre todo con la agricultura y con el pastoreo, que empiezan a establecerse en lugares fijos. Una vez establecidos en lugares fijos, van a tener un carácter de pertenencia al lugar. Y en ese carácter de pertenencia va a aparecer lo que nosotros vamos a llamar un menhir. ¿Sí? Un menhir es básicamente una piedra puesta de pie. ¿Sí? Nosotros vamos a entender a esta piedra puesta de pie como un centro de unión. Algunos hacen una lectura bastante extraña, ¿sí? Con los menhires europeos, los menhires mediterráneos, de que eran un homenaje, ¿sí? Al cielo. Un homenaje a la verticalidad, una forma de apuntar al cielo. Esa verticalidad va a ser símbolo de espiritualidad siempre en la cultura occidental, mediterránea. ¿Sí? Siempre que hablemos de verticalidad vamos a tener un eje espiritual, ¿sí? Que básicamente va a estar representado en todos, en columnas griegas, en noveliscos egipcios, ¿sí? O en las famosas las torres mesopotámicas. Pero este menhir es básicamente una piedra puesta de pie. ¿Qué hace esta piedra puesta de pie? ¿Sí? Esta piedra
va a representar el centro del lugar. En algunos casos es un monumento funerario, ¿sí? Es un lugar que agrupa a los muertos, ¿sí? Los muertos importantes sobre todo, van a estar rodeando esa piedra. Y esta piedra puesta de pie también va a ser una muestra de poder. Estos menires en un principio, básicamente vamos a tratar de verlo de la forma más básica, tratando de eliminar todo lo que es el carácter espiritual o, como dicen a veces, religioso, porque ponerle nombre a religión a gente que todavía no tiene escritura siquiera, no tiene un lenguaje formal establecido, entonces es medio difícil hablar de religión, ¿sí? Espiritualidad. Esta piedra puesta de pie es básicamente una demostración de poder, ¿sí? ¿Qué es lo que están tratando de mostrar? De que pueden poner de pie algo muy pesado, muy fuerte. Entonces no necesitan enfrentarse con el pueblo de al lado para demostrar quién es más fuerte, sino que al levantar esta piedra están mostrando su fuerza, pero también va a haber un elemento, ¿sí? ¿Cómo demuestro mi fuerza ante el otro? O cómo trato de, así como con las Venus, ¿sí? Un momento muy complicado era cuando uno trataba de romper la Venus de otro, básicamente estaba eliminando su dios. Ahora lo que va a pasar es que cuando se enfrentan entre pueblos, ¿sí? La mejor forma de apoderarse o de derribar el poder ajeno es derribando su menhir, ¿sí? Así es como nosotros vamos a tener un montón de casos de menhires, y todos los menhires que todavía hay en pie casi siempre suelen estar agrupados. ¿Por qué? Porque básicamente si somos dos pueblos vecinos que están enfrentados, ¿sí? Uno levanta un menhir, el otro va a querer levantar otro menhir. Pero para mostrar más fuerza, lo que va a pasar es que si uno levanta un menhir de 3 metros, el otro lo que va a querer hacer es levantar un menhir de 4 y el otro es de 5. Y así para ver quién levanta el menhir más grande. Pero va a pasar de que si uno está en un territorio donde las piedras tienen un largo máximo de, no sé, 6 metros, 7 metros y no hay más grandes que esas, ¿quién va a tener más fuerza? Aquel que levante 2. Y el que quiera tener más fuerza que el que levanta 2 tendrá que levantar 3, 4, 5. Y así se va a dar lo que se le llama los alineamientos, ¿sí? Los alineamientos suelen ser lugares donde hay muchísimos menhir juntos, ¿sí? Que esos son los lugares que más han prosperado, que por lo visto no han tenido invasiones grandes que puedan derribarles todo, ¿sí? Entonces, sobre todo el alineamiento de Karnak en Francia es uno de los que mejor está, ¿sí? Vamos a tener aquí. Estos alineamientos van a prosperar bastante, pero como dijimos, ¿sí? Va a llegar un momento en el que se va a querer evolucionar de esto y va a aparecer el segundo caso arquitectónico. Estamos hablando de algo súper primitivo, así que espero que no se complique mucho, ¿sí? El segundo caso arquitectónico va a ser el dolmen. Se da en la misma época, no hay mucha distancia en años en esto. El dolmen va a ser básicamente 2 piedras, ¿sí? 2 menhires o 3 quizás, y una atravesada, ¿sí? Ese dolmen lo que va a hacer es brindarnos un lugar de vuelta con espiritualidad, pero con una horizontalidad elevada de nuestro territorio, ¿sí? Esos dólmenes también solían ser un lugar espiritual. Muchos fueron usados como tumbas directamente, como monumento funerario, pero ese dolmen además requiere de una astucia mayor, no solamente de fuerza para levantarlo. ¿Por qué? Porque estos hombrecitos no es que lo levantaban y lo ponían acá arriba, sino que tenían un sistema bastante complejo de elevación mediante arena, ¿sí? Ponían los 2 menhires de pie, llenaban de arena, trasladaban, ¿sí?, la piedra hasta acá arriba y quitaban todo. Entonces ya estamos hablando de una ingeniería, un trabajo de inteligencia puesto en esto. Y estos dólmenes, va a haber muchos, por suerte, ¿sí? Pero solían ser con las piedras que encontraban. Y ahí es donde va a aparecer el tercer salto evolutivo de la arquitectura, que va a ser el cromlech, ¿sí? ¿Qué es el cromlech? Básicamente es una secuencia de dólmenes. Estos cromlech tienen la complicación de que necesitan estar
las puntas completamente planas para recibir la piedra que viene arriba, y se va a dar, como vemos acá, en la unión, ¿sí? La unión tiene que tener por lo menos una medición previa, no es que pueden agarrar cualquier piedra, sino que la piedra la tienen que preparar, ¿sí? Se va a dar lo que luego vamos a llamar el arquitrabe. Ese arquitrabe va a ser el antecesor de lo que va a venir después, que es lo que bien conocemos como la construcción por secuencia de ladrillos, ¿sí? Entonces, con este cromlech vamos a tener un montón de monumentos, muy, muy bellos también, ya un poquito más estilizados, pero todavía primitivos. Cuando hablamos de primitivo o prehistórico, estamos hablando de que todavía no tiene lenguaje para comunicar lo que hace. Así que la historia comienza con la escritura, y así como comienza con la escritura, también comienza un trabajo bastante más fuerte de algunas civilizaciones que empiezan a ser más organizadas, no solamente por su capacidad de escribir y llevar registro, sino también porque empiezan a tener religión. Una vez que tienen religión, ¿sí? Estas culturas ya tienen ciertos pasos a seguir menos caóticos. Entonces, la civilización que va a seguir, ¿sí? con esta tradición, sobre todo la del arquitrabe, pero llevado más que nada a la construcción de monumentos, templos, ¿sí? Va a ser la civilización sumeria, que además de tener la escritura, tiene un elemento más. Nosotros venimos hablando del trabajo en piedra, siempre en piedra. Estos sumerios, como no tienen mucha piedra, viven en un territorio muy, muy fértil, ¿sí? Entre el Tigris y el Éufrates, en Asia. Siguen siendo una civilización mediterránea, pero están en Asia, ¿sí? Ellos van a tener ladrillo, ¿sí? Con la invención que algunos les atribuyen de que es una invención de ellos, aunque en realidad no se sabe, sino que son los primeros en llevarlo a gran escala. Con estos ladrillos van a construir el monumento que nosotros lo vamos a conocer como el Sigurat. Estos Sigurat lo que tienen es secuencias enormes de ladrillos, aunque no haya un canon a seguir para estos Sigurat. Estos ladrillos, ¿sí? Van a ser en principio secados al sol y luego van a ser cocinados. Una vez que empiecen a cocinarlos, también van a tener el esmalte, ¿sí? El esmalte cerámico. Así que estos ladrillos van a tener muchísima belleza, y estos sigurats van a contener a las religiones sumerias, acadias, asirias, persas, babilónicas. Incluso lo que va a pasar con estos sigurats es que no tienen un formato muy pautado, sino que hay algunos que son rectangulares, otros que son con una forma más ovalada, otros son cuadrados, algunos tienen más inclinación, otros tienen menos inclinación. Siempre son una escalinata hacia un templo superior, ¿sí? Donde se deja muy visible el ladrillo, ¿sí? La construcción por ladrillo. A ellos, ¿sí? A esta tradición de un bloque pegado al otro lo más justo posible, sin ninguna clase de adhesivo, a esta tradición la va a seguir los egipcios. Estos egipcios, nosotros, como bien sabemos, quizá el ejemplo más grande de arquitectura antigua sean las pirámides, ¿sí? Estos egipcios van a tener dos ejes de construcción arquitectónica, aunque sabemos que tenían un tercer eje, que era la construcción de viviendas en el periodo protodinástico y en el Imperio Antiguo, ¿sí? No vivían en esos templos, incluso se sabe que las construcciones de vivienda de los egipcios eran madera y que no ha quedado ninguna, ¿sí? Solamente quedaron los templos y las pirámides o las mastabas en piedra. Todo lo demás o se lo llevó el fuego de las invasiones o se lo llevó el clima, ¿sí? Así que en Egipto vamos a tener este mismo sistema de construcción de dos piezas y una que sigue arriba. Pero lo que vamos a tener es una pequeña evolución de sus construcciones, ¿sí? En un principio vamos a tener las mastabas, que son básicamente tumbas. Todo el arte
más grande que tiene Egipto está referido a la muerte, sea en cualquiera de sus áreas, ¿sí? Ellos veían a la muerte como perfección, ¿sí? Y incluso quizá el ejemplo más grande es la pirámide de Keops del Imperio Antiguo, ¿sí? Que es la pirámide más grande, no solamente que es la más grande, sino que es una de las 7 maravillas del mundo griego, que habían establecido los griegos como 7 maravillas del mundo, y es la única que todavía está, ¿sí? Estas mastabas en principio y después pirámides, ¿sí? Van a tener una función, ¿sí? La función es albergar el cuerpo del faraón en cuestión para que lo acompañe en toda la eternidad. Pero el cuerpo solamente no puede ir a la eternidad solo, sino que tiene que ir con sus riquezas, ¿sí? Estas pirámides, más allá de los mitos sobre los marcianos o entes externos que han colaborado, estas pirámides tienen una perfección, ¿sí? Una perfección en ángulo, una perfección en corte, incluso se dice, esto yo no lo comprobé porque no he tenido la suerte de viajar, pero de que si uno va a la pirámide de Keops e intenta colocar una hoja, ¿sí? Entre las grietas que hay de la piedra, no podría colocar ni siquiera una de tan perfectamente cortadas que están. Ahora, ¿a qué se debe esta perfección? Así como los sumerios tuvieron la construcción del ladrillo, ¿sí? Y ese beneficio de tener los ladrillos para una construcción a gran escala, estos griegos van a tener dos elementos que le van a ayudar muchísimo, ¿sí? Que es, el primero, la medición, ¿sí? Ellos tienen la medición a partir de un elemento que es bastante básico, ¿sí? Que es el uso del sol. Saben que los egipcios tenían como entidad, como deidad, ¿sí? Al sol, el dios Ra, pero ellos lo que hacían era tener, lo hacemos bien básico, ¿sí? Ponían un palito en la arena, ¿sí? La medida de ese palo, tenían un palito igual. Cuando la sombra daba la misma medida, utilizaban esa medida para multiplicarla para saber las alturas de las piedras, ¿sí? Parece una tontería, pero es un avance enorme. El otro avance, ¿sí? Muy beneficioso porque todavía se usa, quizás los que hayan experimentado alguna vez albañilería lo hayan visto, es el nivel por agua, ¿sí? ¿Vieron el famoso nivel que tiene la gotita o las dos mangueritas que tienen, ¿sí? Se sabe que el agua siempre está a 0 grados. Este nivel de agua, ¿sí? Va a ser acompañado por el nivel por peso, ¿sí? La famosa plomada. Entonces, los egipcios tenían, cuando querían controlar que sea horizontal, ¿sí? Utilizaban el agua. El agua siempre acompañaba una horizontal de grado 0. Y cuando querían acompañar una vertical, ponían un peso con un hilo, ¿sí? Y esa perpendicular al piso siempre daba grado 90. Excelente, ¿sí? Así que estos egipcios van a tener las pirámides como tumbas, como monumentos funerarios, pero además son de vuelta un símbolo de poder. A estas pirámides también las acompaña un elemento que es bastante famoso para nosotros los argentinos, porque nosotros utilizamos eso como monumento central, que es el obelisco. El obelisco para los egipcios es, como bien saben, todos los obeliscos tienen la misma forma, sí, incluso tenemos la suerte de conocer bastante el de acá de Buenos Aires, aunque el de acá de Buenos Aires tiene algunas cosas diferentes al obelisco egipcio, que es la construcción, porque el obelisco de acá de Buenos Aires es de ladrillo, así que es un obelisco un poco ficticio. Para los egipcios tenía que ser hecho con una piedra, ¿sí? En un solo bloque, y ese obelisco era una respuesta que le daba el hombre al dios del sol. Es básicamente un rayo del sol solidificado, ¿sí? Ahora, detalle medio importante que vamos a tener en cuenta para clases que vengan después. Este hombre egipcio lo que hace con ese rayo del sol es volverlo cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se apoderó. No sabemos qué forma tiene un rayo del sol, sino que es un rayo del sol simbólico. Pero este obelisco es de vuelta una forma de mostrar ese primer menhir del que hablábamos, ¿sí? Mostrando un poderío, ¿sí? Pero ahora no es solamente un poderío de ponerlo en pie, sino de llevarlo a una perfección. Ahora, también existen dentro de la arquitectura egipcia los templos, ¿sí? Los templos tienen un montón de formatos, incluso hay acá una gran diferencia con las pirámides. Las pirámides se construían y no se le podía ni sumar ni restar nada. La pirámide era perfecta en su forma, pero
los templos se le podía ir adhiriendo. Entonces, un templo comienza quizá con un ala principal, ¿sí?, que la construye un faraón. Después otro faraón viene y dice, bueno, le quiero construir otra parte del templo, le suma otra parte del costado. Le seguimos sumando otra parte del costado, otra, y así se convertían en un complejo enorme de templos. Entonces estos templos tienen una gran variedad de estilos. Imperio Nuevo y el periodo ptolomeico, que es el periodo de Cleopatra, ¿sí? Eso nos da lugar a que vayamos a hablar de quizá el ejemplo de estilo más grande, ¿sí?, el ejemplo más influyente de la cultura occidental, que va a ser la arquitectura griega. Con la arquitectura griega vamos a tener quizá el ejemplo, lo que siempre vamos a tener muy presente, es el estilo de las columnas. La columna, esa rectitud perpendicular al piso, que compone no solamente los templos, sino absolutamente todo. A todo le meten columnas estos griegos. Como habíamos hablado en la clase de escultura, los griegos siempre van a estar ligados a la perfección matemática. Y esa perfección matemática va a tener su claro ejemplo con el Partenón. El Partenón, que es un templo, ¿sí?, pertenece a un orden que se le llama el orden dórico, ¿sí? Son 3 los órdenes arquitectónicos griegos, que son el dórico, el jónico y el corintio, ¿sí? Este Partenón es el de orden dórico, que tiene como característica, todos los templos van a ser similares, ¿sí? A diferencia de los templos egipcios o los templos sumerios, siempre los templos griegos tienen un formato rectangular, un techo a 2 aguas, ¿sí?, y una secuencia de columnas todo alrededor, ¿sí? Y adentro tienen la estatua dedicada al dios en cuestión, ¿sí? Los diferentes templos van a ser básicamente, nosotros viéndolo desde un lado quizá más intelectualizado, ¿sí?, estos templos lo que tienen es información sobre alguna característica que nosotros necesitemos, ¿sí? Así como en la mitología griega y en la mitología romana, todos los dioses tienen una dependencia de una fuerza de la naturaleza o algo en especial, ¿sí? Entonces todos los hombres recurren a esos dioses y a esos templos para obtener sabiduría sobre un área. Por ejemplo, ¿no?, la diosa del amor, el dios de la guerra, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Partenón es tan importante? Porque es un templo levantado en honor a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Entonces, en ese Partenón va a estar la sabiduría acerca de todas las áreas. Todos los dioses están contenidos ahí y Atenea es la que los rige, ¿sí? Pero este Partenón, al igual que los cánones que hablamos en la clase de escultura, este Partenón tiene una armonía matemática que está bajo otra clase de régimen, que es, ¿sí?, el número áureo, el número dorado, que en el Renacimiento directamente lo vamos a llamar el número de los dioses, el número de Dios, el número con el que compone Dios, ¿sí? Es medio difícil de explicar, quizá le dediquemos una clase a eso, no sé, veremos, ¿sí? Pero este Partenón está compuesto por columnas dóricas, por un friso, ¿sí?, en donde además tiene, bueno, las esculturas dedicadas a un mito acerca de una pelea entre Atenea y Poseidón, ¿sí? Pero además, lo que tiene este Partenón de característico es que, más allá de que la estatua original no está adentro, sino que el Partenón, así como lo vemos en ruinas, no está en ruinas por el clima, sino que fue bombardeado, no fue bombardeado, fue implosionado desde adentro en la invasión turca. Lo usaron como polvorín y lo reventaron, ¿sí? Por eso que quedó así. Pero más allá de eso, nos permite ver un montón de características de perfección, sobre todo en que las columnas, a diferencia de las pirámides egipcias, esas columnas estaban hechas por rodajas, ¿sí?, una arriba de la otra. La construcción no tenía adhesivo, no tenía mortero, no tenía cemento, no tenía nada, sino que simplemente estaba encastrado todo tan perfectamente que hacía de una estabilidad. Ustedes quizás hayan visto la película Hércules de Disney, en la cual pasa algo bastante aparte de gracioso, ¿sí? Es que cuando Hércules choca contra una columna, se empiezan a caer todas. Bueno, básicamente, ¿sí?, eso es un concepto
que lo llevan a la arquitectura. Cada columna representa un hombre que está sosteniendo ese techo perfecto triangular, ¿sí? Después vamos a hablar de, cuando hablemos de simbología, hablaremos de esos techos del triángulo y demás. Pero si nosotros en un templo griego quitamos una columna, se cae todo. Esto está hablando básicamente de la importancia de todos los individuos, ¿sí? En el grupo colectivo, en el cual todos nos tenemos que mantener iguales, rectos, verticales, ¿sí? Y por sobre todas las cosas sosteniendo esa imagen superior, ¿sí? Entonces, este Partenón es un monumento claro de matemática puesta y de ciencia, ¿sí? Tiene muchísima belleza, pero en cuestiones de avance tecnológico no tiene mucho. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo formato que se usaban con los cromlech, las columnas y arriba una piedra que se sostiene con otra. Lo cual nos da, ¿sí?, a pensar de que estaban más preocupados por elementos conceptuales, ¿sí?, y por detalle en la terminación, pero no había mucho más avance. Hasta que llegan los romanos. Los romanos van a ser los que tienen el próximo salto evolutivo entre el menhir, dolmen cromlech, ¿sí? Hasta acá siempre se trabajó con lo mismo, ¿sí? Mesopotámicos, griegos, egipcios, siempre trabajaron con estos tres conceptos, ¿sí?, que es la verticalidad de una piedra, el cruce de una piedra arriba, ¿sí?, y el arquitrabe. Hasta que aparecen los romanos van a tener un desarrollo muy grande de la arquitectura, sobre todo con el arco de medio punto, ¿sí? El arco de medio punto permite tener una distancia mayor entre las columnas, ¿sí? Eso nos da la posibilidad de tener espacios mucho más grandes, ¿sí?, de tener techos sólidos. No quiere decir que los otros techos no hayan sido sólidos, sino que siempre los techos fueron los techos muy grandes, como en los templos griegos, solían ser de madera, ¿sí? Ahora se puede hacer una construcción completamente de piedra, ¿sí?, que además le permite al romano una cuestión bastante importante. Porque si nosotros tenemos dos columnas que unir, necesitamos una piedra bastante larga para poner acá arriba, ¿sí? Si nosotros ponemos una... Primero es difícil de conseguirla. Ahora, si lo que vamos a hacer es un arco de medio punto, ese arco de medio punto va a estar hecho por un montón de piedras, ¿sí? Son más livianas para levantar. Siempre hablamos de toneladas igual, pero más cómodo de levantar y más fáciles de encontrar, ¿sí? Así que estas piedras van a tener una forma angular muy especial que nos va a dar el arco de medio punto, ¿sí? Los avances romanos en cuestión arquitectónica, quizá el más importante de todos es el arco de medio punto, porque es el único avance propio, ¿sí? Sabemos que los romanos, no vamos a hablar abiertamente de Roma todavía, ¿sí?, pero sabemos que los romanos están compuestos por un montón de civilizaciones y un montón de tradiciones tecnológicas, culturales, pero no tienen ninguna propia hasta la llegada del arco de medio punto, ¿sí? Y además del arco de medio punto va a aparecer un elemento que es el estuco, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como el revoque, ¿sí? Así que ya tenemos dos elementos bastante contemporáneos que todavía se usan. Este arco de medio punto es el salto evolutivo en la arquitectura, pero el revoque es el salto evolutivo en la estética. ¿Por qué? Porque ya no importaba tanto de qué color era la piedra, de qué color era el ladrillo que había de fondo, sino que era todo cubierto con un revoque. Ese revoque termina siendo conceptualmente un símbolo de Roma. ¿Por qué? Porque romanos, sabemos que había romanos del territorio de España, romanos del territorio francés, celta, ¿sí?, germano. Había un montón de etnias ligadas a Roma. Entonces, esas etnias son básicamente como la piedra que forma su arquitectura, ¿sí? ¿Con qué está revocado? ¿Con qué está cubierto? ¿Sí? Con una imagen romana. Pero va a haber un elemento más todavía que lo utilizamos bastante, ¿sí?, que es el mosaico.
¿Qué tiene de característico el mosaico romano? Es que puede ser construido en un lugar, desarmado y reconstruido en otro, ¿sí? Las piedras griegas, las piedras egipcias, la pintura egipcia, tenía la problemática de que se hacía en el lugar. Ahora, el romano industrializa, ¿sí?, esta estética y prepara los mosaicos para poder ser trasladados, mostrados en un lugar y luego instalados en el lugar en cuestión, ¿sí? Estos romanos van a tener como monumento más grande y propio el famoso Arco de Triunfo, ¿sí? Ese Arco de Triunfo tiene un contenido simbólico también, más allá de que se solían construir para rendirle honores a algún general que ha tenido una conquista. Por eso están los famosos Arco de Constantino, Arco de Julio César, Arco de Marco Aurelio. Todos tienen su arco, ¿sí? Y hay por todo el Mediterráneo, todo lo que alguna vez fue territorio romano, tiene su Arco de Triunfo, que era una forma de marcar territorio también. Pero este Arco de Triunfo, ¿sí?, volvemos a lo anterior, no es usado como contención, no es arquitectura habitacional, sino que este Arco de Triunfo estaba preparado para el paso. ¿Para el paso hacia dónde? Si nosotros vemos bien, aparece el elemento que es la curva, y esa curva, ese semicírculo, siempre representa el más allá, la espiritualidad, ¿sí? El símbolo circular, el sol, la eternidad, la armonía, Dios, ¿sí? Los romanos lo usan en este vacío del arco para poder representar el paso a la gloria del general que pase por ahí abajo, ¿sí? Estos arcos de triunfo, más allá de que el más famoso, el arco de triunfo que está en Francia, no es construido en el periodo romano, sino que es construido por Napoleón, ¿sí? En el 1800, Napoleón le rinde tributo a sus soldados, a los soldados franceses, y el Arco de Triunfo no está dedicado a ningún César, ningún general, sino que este Arco de Triunfo es para el soldado desconocido. Es dedicado a todos los soldados, lo cual lo hace muy, muy bello, más allá de que estemos de acuerdo o no con la campaña napoleónica. Pero es el más famoso, ¿sí? Y es quizá no solamente grande, sino que tiene una mezcla de estilo neoclásico y estilo romano que lo hace único y contemporáneo, y moderno y contemporáneo también. Ahora, vuelvo al anterior. Estos arcos de triunfo mostrando este poderío no solamente por la hazaña, sino un paso a la espiritualidad, también va a ser usado como referencia geográfica, ¿sí? La mayoría de las veces se usan como entrada a las ciudades, pero va a haber otra referencia geográfica también importante para Roma, que tiene que ver con la arquitectura, que es los acueductos, ¿sí? Los romanos, gracias a este arco de medio punto que le permite construir sin hacer paredones, ¿sí?, un traslado de agua desde los manantiales hasta la ciudad, y en la ciudad poner lo que luego vamos a conocer como las fuentes, ¿sí? Antes el agua se solía trasladar de un punto hacia el otro, y ahora los romanos, gracias a este avance tecnológico, pueden trasladarlo desde la montaña directamente y ubicarlo en el centro, ¿sí? Ahora, ese centro además va a estar decorado, esto pertenece más a la escultura igual, ¿sí?, pero nos permite un montón de espacios a decorar, ¿sí?, que también son arquitectónicos. Pero además, estos romanos van a tener templos también, van a tener el foro romano, van a tener el Coliseo, ¿sí?, que también es muy importante. Fíjense que en el Coliseo hay mucho arco de medio punto también. Las construcciones romanas tienen esa identificación muy arraigada. Pero vamos a tener también las cúpulas, ¿sí? Sobre todo en el Panteón de Agripa tenemos cúpulas, que es básicamente un arco de medio punto girado, ¿sí?, que nos permite ese lugar tan amplio y a resguardo, ¿sí? Estos romanos van a dar paso con el cristianismo a lo que nosotros vamos a llamar la Edad Media, ¿sí? Y esta Edad Media va a tener muchísima influencia romana, ¿sí? Básicamente se va a apoderar de un símbolo romano que es la basílica. La basílica, el concepto de basílica, era un edificio grande que se usaba como base, ¿sí? Si se necesitaba para una feria, se necesitaba para una fiesta, o para mantener a resguardo a algún grupo de gente o algo, siempre era la basílica, un lugar de reunión, ¿sí? No tenía ni función de templo, ni de monumento,
ni de centro administrativo, sino que era una basílica, un salón de usos múltiples, podríamos llamar. Pero con la Edad Media, ¿sí? Con el cristianismo, estas basílicas van a formar parte directamente, ¿sí? De las edificaciones religiosas. Estas basílicas van a tener una forma bastante particular. Para los romanos las basílicas eran rectangulares. Vamos a tratar de hacer acá rectangular. Pero para los medievales, las basílicas van a tener forma de cruz. No sé si se llega a ver bien ahí. Sí, más o menos. Sí, bueno. Esta forma de cruz no solamente va a ser símbolo de la religión, sino que además le va a dar una organización, ¿sí? Al templo cristiano que, así como lo creían los medievales, era una forma de que esta cruz sea vista desde el cielo, ¿sí? Estas edificaciones, estos templos cristianos medievales, van a tener un salto evolutivo también. Ya habíamos hablado de el menhir, el dolmen, el cromlech. Se me cayó. Luego viene el arco de medio punto, ¿sí? Hasta que llega el arco ojival, ¿sí? Este arco ojival, que es propio del cristianismo y de la Edad Media, lo que va a permitir, así como el arco de medio punto para los romanos le permitió lugares muy amplios, el arco ojival va a permitir lugares muy altos, ¿sí? Estos arcos ojivales permiten bóvedas muy altas, que son los famosos templos. El arco ojival es el que contiene la entrada de la Basílica de Luján y sobre todo de las catedrales góticas. Y en las catedrales góticas se va a dar el elemento más importante de la arquitectura medieval, ¿sí? Porque se trata de unificar todos los avances tecnológicos, pero sobre todas las cosas una estética propia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el avance tecnológico? Primero, conceptualmente el arco ojival, pero además va a aparecer el uso del hierro, ¿sí? Esto es influencia de los pueblos bárbaros que se convierten al cristianismo, que tenían muchísimo dominio del hierro, y sobre todo en el engarzado de piedras preciosas. Los góticos medievales lo van a llevar a un punto mucho más alto con los vitrales, o también llamados vitraux. Esos vitrales son joyas a gran escala. Esas joyas a gran escala, ¿sí? Son básicamente estructura de hierro en vez de en las joyas, ¿sí? Solía ser alambre entre piedras, ahora necesitan hierro y estaño y cobre también, con vidrio coloreado, lo cual, además de servir de ventana, ¿sí? Vitral, la luz al pasar por ahí le da un sentido diferente al interior de la basílica, un sentido bastante mágico, ¿sí? Más allá de que también en las catedrales góticas tenemos elementos como las gárgolas, que para muchos tienen una función mística de ser espíritus encerrados para proteger el templo y demás. Sabemos que las gárgolas son elementos de desagüe. Uy, me perdí. Bueno, eso vos lo vas a saber corregir, ¿no? Elementos de desagüe, ¿sí? Estos góticos, estos medievales, tienen unas costumbres bastante primitivas a la hora de ciertas tradiciones, ¿sí? No vamos a hablar propiamente de religión, pero sí de una avanzada primitiva con los pueblos bárbaros convertidos a la religión cristiana. Y esto mucho no le va a gustar a aquel que viene de tradición romana, porque los romanos, teniendo filosofía, teniendo ley, teniendo una educación académica, no academicista por tener universidades, pero sí por tener una tradición de estudio formal muy grande, no van a estar muy de acuerdo con estas tradiciones de construcción gótica. Pero el estilo es muy bello, ¿sí? Este estilo bello, aunque no creamos en la gárgola porque nuestra religión es mayor, es superior, no solamente, sino que es más sincera que esa tradición bárbara de tener
un alma incrustada en una piedra, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que observar de la tradición de construcción gótica es la cantidad de avances, sobre todo para lograr mayor altura, ¿sí? Aunque algunos crean que esa altura era para alcanzar el cielo de forma figurativa y no simbólica, ¿sí? Esa gran altura nos dio monumentos enormes, ¿sí? Nosotros los argentinos tenemos la suerte de tener nuestra Basílica de Luján aquí a pocos kilómetros, en donde, más allá de que no es una catedral gótica, es de estilo neogótico. No es gótica, ¿por qué? Porque no fue construida por góticos y no está hecha con materiales góticos, pero de estética, ¿sí? De aspecto, tiene todos los elementos que tiene que tener una catedral gótica, y en ella sobre todo observamos los bellísimos vitrales y la construcción, la arquitectura tan funcional, ¿sí? A los honores que se le rinden, ¿sí? Sobre todo a nuestra Virgen de Luján. En estas catedrales góticas vamos a encontrar un pequeño conflicto, sobre todo con Roma. ¿Por qué? Porque Roma no se adhiere al gótico, no quiere nada de gótico, ¿sí? Y ahí va a aparecer, justo en ese periodo, el Renacimiento. Y el Renacimiento, además de estar dedicado a un montón de cosas como los avances tecnológicos, tenemos el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, la reforma protestante, tenemos el Galileo con la ley de gravedad, los tenemos a Copérnico, tenemos un montón de gente muy muy hábil, muy intelectual, ¿sí? En este Renacimiento, pero en cuestiones de arquitectura, como bien dice Renacimiento, este Renacimiento se va a dedicar a que reaparezcan, a que renazcan todos los aspectos greco-romanos de construcción arquitectónica, ¿sí? Y ahí es donde va a aparecer, en Florencia, Brunelleschi con la cúpula de Santa María del Fiore, ¿sí? Esta cúpula no inventa nada en cuestión de aspecto, porque las cúpulas ya existían, pero tienen un formato de construcción que las pueden hacer mucho más grandes, mucho más bellas, mucho más espaciadas, pero sobre todas las cosas no es que sean fáciles de hacer, porque la verdad que a Lorenzo de Medici le salió muchísimo dinero la construcción de esto, pero le permitió lograr unos espacios muy muy grandes. En el Renacimiento tenemos, bueno, las cúpulas muy muy grandes, pero además una reformulación de lo que son los campanarios, ¿sí? Sobre todo porque la torre campanario en el gótico ya cumplía una función que solían ser de a dos, ¿sí? Como lo vemos en las basílicas. Ahora la torre campanario suele estar a un costado, ser alcanzar unos niveles, unas alturas un poquito más altas, como bien lo observamos en la famosa torre de Pisa, que es un campanario, ¿sí? Pero nuestro objeto de observación de la arquitectura del Renacimiento va a ser San Pedro del Vaticano, ¿sí? San Pedro del Vaticano es una basílica con formato de cruz también, como lo eran las medievales, pero a diferencia de las catedrales medievales, San Pedro del Vaticano tiene un formato que se le llama la cruz griega, ¿sí? Que son todos sus transversos de la misma medida. Esa cruz griega, ¿sí? Como basamento, va a ser un diseño de Miguel Ángel. De vuelta a Miguel Ángel, ya habíamos hablado en la escultura con el David, ¿sí? Así como en escultura Miguel Ángel y Leonardo se habían peleado bastante por el David y el caballo de Forza y demás. En arquitectura también, ¿sí? Han concursado un montón por la construcción de San Pedro del Vaticano, pero el ganador fue Miguel Ángel. Uno de los competidores también fue Leonardo, que perdió, ¿sí? Bueno, Miguel Ángel va a diseñar el basamento de formato de cruz griega y también la cúpula de San Pedro del Vaticano, que es la más alta del mundo. Sabemos que en esta cúpula nosotros tenemos un montón de elementos que lo observamos en un montón de otros lugares, como por ejemplo acá en Argentina en el Congreso o en la famosa Casa Blanca en Washington de Estados Unidos, y así un montón de construcciones neoclásicas, modernas y contemporáneas utilizan esa clase de cúpula que, sobre todas las cosas, más allá de que logra muchísima altura, también abarca mucho dentro de lo horizontal. Cuando nosotros vemos un panorama del Vaticano, no es que observamos como una catedral gótica que es completamente alta, sino que la catedral renacentista trata de abarcar mucho, ¿sí? En lo horizontal también. ¿De qué va a estar acompañada esta arquitectura renacentista? De muchísima escultura y de pintura también, ¿sí? Esta arquitectura renacentista tiene, por sobre todas las cosas, además de la belleza, ¿no? Y la integración de materiales,
Ya tenemos los avances góticos apropiados también, aunque siendo romanos quizá no les guste mucho el aspecto gótico, pero sí los avances tecnológicos. Vamos a tener que en esas construcciones arquitectónicas renacentistas es donde nosotros vamos a encontrar las grandes maravillas artísticas, van a ser contenedoras de muchísimo arte escultórico, pictórico, ¿sí? Entonces, muchos de el formato que nosotros conocemos como museos suelen ser construcciones renacentistas. La arquitectura moderna, después del Renacimiento, va a tener un avance muy evolutivo y es muy largo de explicar, ¿sí? Porque son 300 años de una evolución muy grande, ¿sí? Que empieza sobre todo con ese impacto enorme con la Catedral San Pedro del Vaticano, pero nosotros vamos a tomar como ejemplo de arquitectura que no contiene, sino que es arquitectura monumental, aunque muchos lo ubican dentro del área de ingeniería, no quiere decir que no pertenezca a la ingeniería, sino que pertenece a las dos cosas, ¿sí? Es un elemento artístico también, y esa es la Torre Eiffel, ¿sí? La Torre Eiffel es una construcción, un monumento diseñado para la Feria de París, ¿sí? En Francia de 1800, pero lo que a nosotros nos interesa más que nada es el método de construcción. El método de construcción de la Torre Eiffel va a ser el que le da paso a la arquitectura contemporánea, ¿sí? Perteneciendo a la Edad Moderna, tiene un sistema de plegado de hierro, ¿sí? Y de unión de hierro mediante remaches. Ya no estamos hablando de las columnas, de la piedra y de todo, o el riboque o el ladrillo, sino que este salto evolutivo del hierro es el que nos permite a nosotros observar un nuevo formato, que es básicamente lo que van a usar los edificios después, ¿sí? Y ahí es donde terminamos hoy. No quiere decir que no haya más para hablar, sino que hay un montonazo para hablar, pero se viene el trabajo práctico, que va a estar publicado cuando esté publicado el video, ¿sí? Una vez que el video esté editado, que es un proceso muy largo y quizás no sea tan divertido, pero bueno, tendrán que trabajar de vuelta, ¿sí? Así que muchísimas gracias por prestar atención. Me pidieron que diga que se suscriba por acá, abajo aparecerá. Agradezco también a los Shenga, a los cuadraditos de madera que me permitieron hacer esta explicación. Así que muchísimas gracias, nos veremos la próxima clase, ¿sí? Suscríbanse, denle like y todo eso. Me dijeron que diga eso, supongo que funciona, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.